Bueno, esta será una explicación del ejemplo resuelto que se subió a Classroom, el cual es prácticamente una transcripción de lo que se dio en clase. Entonces me voy a basar en lo que está aquí escrito para explicar cómo es que se resuelve este ejemplo. Bueno, el ejemplo dice: una pelota con peso igual a 200 newtons, o sea, aquí está la pelota, 200 newtons, cuelga de una cuerda. Aquí está la cuerda, es esta de acá, que está sostenida a otras dos cuerdas, como se muestra en la figura. Estas son dos cuerdas, ¿no? Luego, determinar las magnitudes A, B y C de las tensiones de las cuerdas. Esto de tensiones son fuerzas, es un tipo de fuerza. De una vez mencionar que el detalle especial de las tensiones es que, a diferencia de, por ejemplo, la fuerza de atracción gravitacional que está hacia abajo, o la normal cuando los objetos están sobre superficies planas, estas dos, la normal y el peso, siempre tienen una dirección conocida. El peso siempre va hacia abajo, la normal siempre es hacia arriba, ¿no? Pero en el caso de las tensiones, sobre en este caso una cuerda, depende de qué objeto uno está estudiando para saber en qué dirección y sentido está esa fuerza de la tensión. Por ejemplo, si aquí hubiera alguien parado sosteniendo la cuerda, esta persona, ¿hacia dónde sentiría que lo está jalando la cuerda? Pues hacia aquí abajo, ¿no? Por ejemplo, si alguien estuviera agarrando la cuerda, sentiría que lo están jalando hacia abajo. Pero si, por ejemplo, alguien estuviera aquí parado y estuviera también sosteniendo la cuerda, sentiría que lo están jalando, pero hacia arriba, ¿no? Entonces, dependiendo del cuerpo que uno esté estudiando, va a ser la dirección y el sentido de esta fuerza, que es la tensión. Entonces, de eso hay que tener cuidado cuando uno hace los diagramas y todo, para no equivocarse, porque si le cambia uno el sentido a la dirección, pues ya todo salió mal. Bueno, para resolver esto, primero hay que considerar algunas cuantas cosas, ¿sí? Entonces, para resolver el ejercicio debe considerarse lo siguiente: la fuerza neta, F, la fuerza neta ejercida sobre un cuerpo es igual a la suma vectorial de todas las fuerzas ejercidas sobre él. Por ejemplo, si hay m fuerzas sobre un cuerpo, entonces la fuerza neta vectorial, bueno, aquí le pongo n, aunque aquí no se la puse, pero no importa, sería F1 más F2 más, así hasta la fuerza m. Eso es la fuerza neta sobre un objeto. Se fija uno en todas las fuerzas que están actuando sobre ese objeto y uno hace la suma vectorial, ¿no? Luego, cuando existe equilibrio, porque este es un tema de equilibrio estático, entonces cuando uno dice que existe equilibrio entre las fuerzas, entonces la fuerza neta es igual al vector nulo. O sea, la fuerza neta es igual al vector nulo. O sea que F1 más F2 más todas las demás es igual al vector nulo, ¿sí? Cuando existe este equilibrio. Eso significa que el cuerpo se mueve sin aceleración o velocidad constante. ¿Por qué ocurre eso? Porque la fuerza se puede escribir como masa por aceleración. Luego, la aceleración es la variación de la velocidad respecto al tiempo, que el objeto esté acelerado, que de repente son 10 kilómetros por hora, 20, 30, se está acelerando. Pero si la fuerza es igual al vector nulo, entonces no, la aceleración, pues no hay aceleración. Y si no hay aceleración, entonces la velocidad es constante. Conforme pasa el tiempo, la velocidad es constante. Pero la velocidad como vector, la velocidad se representa mediante un vector. Y un vector queda determinado por su magnitud, sentido y dirección. Por ejemplo, en el caso rotacional, que va a ser lo que se verá después de este tema, puede un objeto estar rotando con la magnitud de su velocidad constante, pero el hecho de que en cada instante va cambiando su dirección y sentido, entonces ya está acelerado, es una aceleración rotacional, ¿no? Bueno, esos son como adelantos de lo que después uno va a ver. Pero en el caso de que sea en equilibrio, la fuerza neta es igual a 0, y eso implica que se mueve con velocidad constante, ¿sí? Y entonces, lo que dice, conforme pasa el tiempo, el vector velocidad b tiene la misma dirección, sentido y magnitud, para que sea constante como vector.
Pero un caso particular de fuerzas en equilibrio es cuando la magnitud de la velocidad del objeto es igual a 0. O sea, es un caso especial. Sigue siendo constante. ¿Cuánto? 0. Y entonces es cuando el cuerpo está en equilibrio estático, está en reposo. Todas las fuerzas sobre el objeto se equilibran y aparte se queda en reposo. Y es un ejemplo de lo que se va a resolver. Todas las fuerzas, según el objeto que uno estudie, las fuerzas que actúan sobre él se van a equilibrar y todo el sistema está en reposo. Luego, considerando dos dimensiones espaciales, o sea, el plano, los vectores F, o sea, la fuerza neta, y el vector nulo, se pueden escribir en términos de sus componentes rectangulares, como hemos hecho muchas veces. Digamos, aquí está la componente en X, Fx, Fy, este sería la componente en X del vector nulo y la X en Y. Y por los vectores unitarios, esos uno ya los conoce muy bien. Entonces siempre se pueden escribir así sus componentes rectangulares. Y a donde I y J son los vectores unitarios y así. Las componentes rectangulares del vector nulo son iguales a 0. Aquí es el vector nulo. El vector nulo es el único vector cuyas componentes, sea cual sea el número de dimensiones, son 0, como dice acá. Y pues ya que F es igual al vector nulo, en el caso de equilibrio estático, entonces para que dos vectores sean iguales, tienen que ser iguales sus componentes. Entonces, si la componente en X de un vector vale 0, en el del vector nulo, entonces la de la fuerza neta también es 0 y la otra también es 0, así como ocurre acá, ¿no? Aquí no lo escribo, pero otra consecuencia de esto es que si uno tiene que la fuerza neta es la suma de todas estas fuerzas, entonces, por ejemplo, la fuerza 1, pues igual se puede escribir como sus componentes, ¿no? F1x en la dirección de Y más F1y dirección de J. La F2 también, ¿no? F2x, ahí con los números todos feos. Así, hasta la fuerza M, ¿no? Todas se pueden escribir en términos de sus componentes rectangulares. Pero todo esto, la suma de todos estos es la fuerza neta. Entonces, la fuerza neta, su componente en X, tiene que ser la suma de todas esas otras componentes en la dirección de Y, y su componente en Y tiene que ser la suma de todas estas componentes de acá. O sea, la F de la fuerza neta en la dirección de X va a ser F1x más F2x más hasta la fuerza mx. Pero uno ya vio aquí abajo que esto tiene que ser igual a 0. Entonces uno va a tener que la suma de todas las componentes en X de todos los vectores de fuerza que están actuando sobre el cuerpo que estemos estudiando tiene que ser igual a 0. Y así igual con la componente en Y. Esa es la parte muy teórica, pero ahorita en este ejemplo se va a aplicar y pues, quizás es un poco más claro. Algo que es necesario para resolver este tipo de problemas es usar lo que se llama diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un diagrama que consiste en dibujar un sistema de referencia en el cual se ubica solamente uno de los cuerpos involucrados en el problema y se dibujan todas las fuerzas que actúan sobre él. O sea, un diagrama es, si tu sistema tiene 10 esferas, 10 pelotas, vas a hacer el diagrama de cuerpo libre por cada una de esas pelotas. Entonces vas a tomar solamente una de esas pelotas, solamente uno de esos cuerpos y vas a ver cuáles son todas las fuerzas que están actuando solamente sobre ese cuerpo. Y es un diagrama de cuerpo libre de ese objeto. Y así para cada uno de los objetos que estén en el sistema. El sistema de referencia y la ubicación del cuerpo se eligen de la forma que más convenga. O sea, estos problemas no están diciendo qué sistema de referencia hay que usar. Eso es una manera de decir que uno tiene la libertad de elegir el sistema que uno quiera. ¿Y cuál uno va a elegir? Pues aquel en el cual los cálculos sean más sencillos. Eso va a depender de cada problema. Pero en el caso particular de la pelota esta, la que está aquí, la amarilla, este sería su diagrama de cuerpo libre. Entonces, suponiendo, bueno, este de acá, por si. Suponiendo que la pelota es
simétrica y que tiene una distribución de masa homogénea, entonces se puede representar a la pelota en este sistema de referencia, en este diagrama de cuerpo libre, como un punto, un puntito. Es un caso simplificado, no va uno a considerar toda la esfera como tal, sino un punto nada más, pensando que es simétrica y con distribución de masa homogénea. Y ese punto sería el que corresponde a su centro geométrico, su centro de masa, o su centro de gravedad. Entonces lo ponemos simplemente con un puntito. ¿Y dónde pone uno ese puntito? Uno podría ponerlo aquí, uno podría ponerlo acá, acá. Y en todos esos casos el problema va a tener solución y tiene que dar la misma solución, pero todos esos casos van a ser más complicados que si uno eligiera el origen. Poner ahí al puntito de la pelota en el origen. Luego tiene uno que analizar todas las fuerzas que están actuando sobre la pelota o sobre este puntito. Entonces, sobre la pelota actúan solamente dos fuerzas. Una que corresponde a la tensión T ejercida por la cuerda de la cual está colgando, ¿no? Que está colgando la pelota. Y otra correspondiente a la fuerza de atracción gravitacional o peso, W, ¿no? Entonces aquí se ve que ese es el peso W, siempre el peso va hacia abajo. Es el que ejerce la Tierra sobre la pelota, es quien genera la fuerza de atracción gravitacional. Y la tensión, este puntito, la pelota, siente que le están jalando hacia arriba. Al estar colgada, siente, si uno le pregunta o si uno estuviera ahí, uno siente que lo están jalando hacia arriba. Entonces uno pone la tensión con un vector hacia arriba y la W hacia abajo, ¿no? Entonces la fuerza neta sobre la pelota pues es la suma de todas las fuerzas. Y eso pues está aquí, es T más W, ¿no? Ya que la pelota se halla en equilibrio estático, ya habíamos dicho que entonces debe cumplirse que la fuerza neta es igual al vector nulo. Pero si la fuerza neta es igual a esto y la fuerza neta es igual a esto, entonces pues, tiene que cumplir esto, ¿no? Luego, de la ecuación 2, esta de acá, se puede despejar una fuerza en términos de la otra. O sea, ¿cómo? Tengo aquí la tensión, tengo aquí la W, puedo despejar a la T en términos de W. Pues simplemente si está sumando esta fuerza de este lado, pues la paso del lado derecho restando. Y 0 menos cualquier cosa, pues es la cualquier cosa, o sea, es el menos W. Entonces uno tiene esto acá, ¿no? Luego la ecuación 3 nos indica, al igual que el mismo diagrama, que ambas fuerzas tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos. ¿Cómo sabe uno que uno tiene sentido opuesto al otro? Por el signo menos. Si no tuviera el signo menos, pues serían dos vectores idénticos, igualitos uno al otro. Pero cuando tiene un menos, significa que uno está en el sentido opuesto al otro. Y se puede ver en el diagrama. Las dos fuerzas están totalmente sobre el eje Y, tienen la misma dirección, que es la dirección vertical, pero tienen sentidos opuestos. Uno está hacia abajo y otro está hacia arriba. Y eso se representa mediante este signo menos de acá, que sale de forma natural al sumar las fuerzas. Ya que un vector queda determinado por su dirección, sentido y magnitud, entonces necesitamos conocer la magnitud de las fuerzas T y W. Hasta aquí ya vimos cuál es la dirección y el sentido. Ahora lo que nos falta saber es la magnitud. Pero el problema ya nos está dando una de esas magnitudes. La magnitud de W ya se conoce debido a que es igual al peso de la pelota y al inicio del problema se dice que su peso vale 200 newtons. Entonces, la magnitud de W son 200 newtons. Y si uno usa esto que aquí sacamos, entonces, y fijándose solamente las magnitudes de la ecuación 3, solamente las magnitudes, tiene uno que la magnitud de T es igual a la magnitud de menos W, ¿no? Pero también se cumple esta cosita de acá. Ya sea que un vector, digamos, si este W fuera para allá, cuando uno le pone el signo menos, pues solamente indica que está en sentido opuesto. Pero no dejan ambos de tener el mismo tamaño, la misma magnitud. Entonces la magnitud de menos W pues, tiene que ser la misma que la de W, no importa el sentido, el vector sigue teniendo la misma magnitud. Pero entonces si esto es igual a esto, pero esto es igual a esto, pues entonces tiene que cumplir esto. Y tiene sentido. O sea, está diciendo que la tensión que siente la pelota
vale 200 newtons. Y tiene que valer eso porque está en equilibrio estático. Si la pelotita siente que le están jalando hacia abajo con una fuerza de 200 newtons, entonces la cuerda, para que todo esté en equilibrio y en reposo, tiene que estar jalando hacia arriba con una tensión de magnitud también de 200 newtons, nada más que uno está en sentido opuesto, ¿no? Y hasta acá es todo lo que uno puede hacer con el primer diagrama de cuerpo libre, porque solamente tenemos esas dos fuerzas, pero este resto ahorita lo vamos a ocupar.